Lo que les decía hace un momentito, tenemos hoy también nuestra sección de jardinería. ¿De qué nos va a hablar hoy Ángel Agudo? Julia Carlelero, yo por lo que veo me parece que nos vas a llevar hoy al huerto, ¿eh? Ya estamos, Alfonso, ya estamos. No empecemos, no empecemos. Pues sí, hoy es miércoles y en nuestra sección de jardinería vamos a planificar nuestro huerto, porque todos en casa nos da el alberete, cogemos, plantamos lo que queremos en cualquier sitio, pero no, hay que planificarlo. Y yo esta mañana me he encontrado con una lavanda en la redacción y me han dicho que Ángel iba a plantar un huerto y estoy completamente perdida porque lo que no entiendo, Ángel, que ya nos acompaña, buenos días. Hola, buenos días, es Julia. Que hace una lavanda en un huerto de tomates, pimientos, pepinos y yo creía que ibas a traer tomateras. Pues es buena pregunta porque empezamos ahora, como bien has dicho, a planificar nuestro huerto y luego no se lo tienen que perder, Julia, porque vamos a hablar de esas plantas que colocamos en nuestro huerto y que nos aportan mucho. Como por ejemplo la lavanda. Como por ejemplo la lavanda. Pero me decían mis compañeros, y eso es verdad, la lavanda atrae muchas avispas, ¿no? Atrae insectos. ¿Ese es el objetivo? ¿Que a nuestro huerto vengan? Luego contaremos, es parte del objetivo, contar. pero va por ahí la cosa, sí, va por ahí la cosa. Todas las aromáticas nos van a favorecer en nuestro huerto. De lo que se trata, Julia, es de crear una biodiversidad en nuestro huerto, que luego explicaremos cómo lo haremos. O sea, que nos vas a explicar qué plantas tenemos que poner alrededor de nuestro huerto para que tenga un buen fruto esa hortaliza. Sobre todo para que nos proteja a todas esas hortalizas que son las que luego nos van a dar todos los frutos. Entonces se van a ayudar entre ellas unas a otras. También atentos porque me ha explicado una cosa Ángel, que es la clave de por qué a mí las tomateras de un año para otro no me salen. Y es que hay que aplazar, ¿no? No todos los años se puede plantar lo mismo en el mismo suelo. Eso también lo va a explicar Ángel hoy. Luego explicaremos lo que diremos la definición un poco de lo que es la rotación de cultivos, Julia, que es muy interesante porque eso básicamente ha sido la base de la agricultura. Entonces luego explicaremos cómo hacer esa rotación de cultivos para conseguir cuándo y dónde. Que nuestro huerto tenga un mayor rendimiento. Pues en unos minutos, Alfonso, la sección de jardinería con Ángel Agudo. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Ángel. Estaremos muy pendientes de cómo preparar nuestros huertos. Claro que sí, yo me estoy aficionando mucho a la jardinería, gracias, Ángel Agudo. Y confío en que ustedes también. De la mañana. ¿Qué ganas tenían ustedes de que viniera ya Ángel Agudo Medina y dijera, vamos a preparar el huerto? Pues ya llega el momento, Ángel. Yo con la lavanda en la mano que estoy. Muy bienvenido, buena, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos bien. días. Hacer un huerto, preparar un huerto no es tarea fácil. Ustedes, sabios agricultores, que nos ven cada día, sí que lo hacen como lo hacían antiguamente, ¿verdad que sí? Porque al final no ha cambiado nada. Todo se hace como antiguamente. Pero nosotros... Por eso, Julia, hoy vamos a recordar un poco esa agricultura tradicional que durante tantos años ha utilizado y que realmente ahora nos basamos un poco a los remedios más rápidos, como es aplicar un insecticida, abonos químicos, etcétera, olvidándonos un poco de todo eso que hemos arrastrado tradicionalmente. Claro, y vamos a hablar de cómo hay que plantar las plantas del huerto, qué familias de plantas están bien con unas y con otras no, cómo evitar plagas poniendo un tipo de planta, muchas cosas interesantes hoy en el huerto. Así que cuando quieras, Ángel, comenzamos con nuestra clase magistral. Vale, Julia, pues si te parece vamos a empezar un poco definiendo un poco lo que es la rotación de cultivos, para que la gente nos entienda. Muy bien, vamos a empezar. Pues la rotación de cultivos, Julia, es en nuestro mismo suelo, ¿sí? Ir rotando cada año un cultivo distinto. Eso es. Para no agotar los nutrientes de nuestro suelo. Eso se hace mucho en nuestra tierra, que a lo mejor en un año planto ajo y luego después pongo cebolla, por ejemplo. Efectivamente, Julia. Es importante hacer eso porque no todas las plantas necesitan los mismos nutrientes, pero cada una luego tiene unas necesidades más altas de una serie de nutrientes. Por ejemplo, la zanahoria, por ejemplo, nos va a requerir mucho potasio. Las coles, coliflores, nos van a requerir mucho nitrógeno. Todas las solanáceas, pimientos, tomates, nos van a requerir mucho fósforo. Entonces, es interesante, si un año plantamos, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, zanahorias, al año siguiente plantar otra planta, otras hortalizas que no tengan esas mismas necesidades, porque si no, agotamos ese nutriente del suelo. Claro, o sea, el año siguiente para zanahorias, no. No. Familias que podemos hacer rotación de cultivos, Julia, pues por ejemplo, solanáceas, tomate, pimiento, cucurbitáceas, pepino, calabacín, sandía, melón, leguminosas, lentejas, judías, etcétera, y las liliáceas, que son rábanos, zanahorias, etcétera. Muy bien. Si hacemos esas rotaciones de cultivos, Julia, nos viene muy bien por lo que hablábamos antes, por conseguir o compensar esa pérdida gradual de la fertilidad de nuestro suelo. Exactamente, o sea que lo principal, por lo que yo estoy entendiendo que tú me estás diciendo, es que ese terreno tiene que tener unas necesidades nutritivas que satisfacemos,
cambiando las plantas cada año para que nuestro suelo no se agote. Efectivamente. Muy bien. Claro. Voy a recordar el teléfono 925 28 87 91. Dudas que tengan sobre jardinería las atiende nuestro experto Ángel Agudo Medina. Más cositas. Ya hemos hablado de la rotación. Es importante también la combinación de las plantas. La combinación de las plantas y otro motivo que vamos a tener en cuenta, Julia, es, por ejemplo, en nuestro huerto a la hora de planificarlo, plantar plantas que tengan crecimiento rápido con un crecimiento lento. Eso es, muy bien. Para dejar a las que tienen un crecimiento más rápido que tengan esos nutrientes para ir tirando de ellos. Qué Eso bien. es muy importante. Las más pequeñas con las más grandes. Otro tema muy importante también, Julia, es, por ejemplo, alternar un poco, dependiendo del sistema radicular que tengan nuestras hortícolas, vamos a alternar un poco. ¿Para qué? Porque si todas las ponemos con la misma raíz en el suelo, todas van a agotar todos los nutrientes de esa misma capa. Por lo tanto, si alternamos raíces más superficiales con raíces más subterráneas, lo que hacemos es que absorben nutrientes de distintas capas. Ponme un ejemplo. Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, un tomate con una zanahoria. O sea, esas dos plantas por van ejemplo, bien. va muy bien. ¿Tomate con coliflor? ¿Tomate con coliflor? No. No. Nos quedamos mejor con zanahoria, con tomate, por ejemplo. ¿Y, por ejemplo, con habas? No. Tampoco, vale. Mejor te lo pregunto porque a veces... mejor nos quedamos con zanahoria con tomate. Lo que hay que intentar conseguir, Julia, es que no todas tengan la misma raíz o el mismo sistema radicular. Muy bien. Unas que bajen más para abajo y otras se queden más superficiales, para no agotar los nutrientes de una misma capa. Fenomenal, perfecto. Bueno, pues ya conocemos cómo hay que hacer el sistema de rotación, qué familias son las que tenemos que poner. Vamos a hablar también de cómo combinar unas plantas hortícolas con otras que son, por ejemplo, ornamentales, y ahora van a saber por qué. Pero antes, vamos a hacer una rondica de llamadas para responder a sus preguntas. Nos llama Mari Carmen, desde Sonseca, y resulta que Mari Carmen tiene un Anthurium y no sabe cuánta agua necesita. Vale, pues el Anthurium, Julia, sí que es una planta que no nos debemos de exceder con el agua de riego, porque siempre nos va a resultar mejor si de un riego a otro dejamos de secar el sustrato completamente, o sea, que lo veamos seco completamente, regamos, nos va a ir mucho mejor que si nos excedemos con el agua de riego. Por lo tanto, siempre hay que dejar de secar en el Anthurium el sustrato de un riego hacia otro. Pues ya está, esa respuesta para nuestra amiga de Sonseca. Nos llama también María, desde Toledo. Ella tiene un limonero y está perdiendo la hoja. ¿Qué le puede pasar? Vale, el limonero... ¿Lo compró además allí en tu...? De Cobarde. ¿Sí? A ver, el limonero, Julia, hay que tener en cuenta que muchas veces nos sufre el frío que arrastramos del invierno. Eso por un lado, ¿vale? El excedernos con el agua de riego es otro motivo por el cual empiezan las hojas a maridear y esas hojas no las tira o no las aborta. Otro motivo, si no le abonamos, arranca con floración, nos requiere de más nutrientes del suelo y no los encuentra, también nos va a hacer un amarilleo en esa hoja. Por lo tanto, vamos a valorar un poco si lo hemos abonado, si no lo hemos abonado, si lo regamos mucho, si lo regamos poco, y ahí vamos a ir sacando un poco... Es delicado el limonero. Es delicado. Siempre hay que recordar, Julia, que los cítricos nos los traemos aquí a Castilla-La Mancha, pero compro los limones allí en Valencia y me los traigo, no es de nuestra zona, entonces... María, es delicado el limonero, pero bueno, con los consejos de Ángel seguramente que lo recuperas. Mercedes nos llama desde Socuéllamos. Resulta que ella tiene unas fresias. ¿Los bulbos le van a salir la próxima temporada? La fresia la trajimos aquí un día, sí, la perfumada, una planta ideal para el jardín. Los dejamos en el suelo, Julia, y al año siguiente volvemos a disfrutar otra vez de la fresia. Pues nada, hay que dejar los bulbos, como tú ya te imaginabas. Nos llama también Carmen de La Guardia, en Toledo. Resulta que ella quiere sacar un esqueje de su jardín. ¿Cómo lo hace? Del jamín. Ah, del jamín. Vale, pues el jamín, lo que vamos a hacer, Julia, elegimos un tallo que sea semileñoso, ¿vale? Cortamos a una distancia de unos 6-8 centímetros, lo pasamos por hormonas de enraizamiento a turba. Siempre, sin olvidarnos de una maceta no muy grande, para no olvidarnos de lo que comentamos el otro día. Si ponemos un volumen muy grande, el exceso de humedad es más difícil de controlarlo, que es el problema luego de pudrirnos nuestra raíz, o cuando empieza a emitir raíces, que se nos pudra nuestro sistema radicular. Pues muy bien, hay también ese esqueje de jazmín para nuestra amiga, y ahora nos vamos a ir hasta Yepes. Tenemos una llamada en directo que tiene una pregunta sobre huerto. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Cuéntanos, aquí tienes a tu jardinero. Hola, pues mira, quería preguntarle, porque yo todos los años planto pipas de calabaza en el suelo, en un patio que tengo. Unas veces lo hago de calabazas que compro y otras veces compro sobres. Me sale la mata muy grande, me sale la flor, pero nunca me sale calabaza.
Buenos días. Ahí que habría que mirar ahí un poco si tienes algún problema en el suelo. No sé si haces unos planes de abonados. ¿Lo abonas bien? Sí. ¿Qué aportas? ¿Abonos granulados o químicos, Sí. orgánicos? Orgánicos. Hago también orgánicos. Vale, te digo porque muchas veces el tener la potasa, imagino que lo tendrás ubicado, lo tendrás puesto al sol. Sí. Vale, le da bien de sol, recibe bien las horas de sol, etcétera. Sí. Sí. Vale, pues a ver, el único fallo que podemos tener es que algún nutriente se bloquee en ese suelo, y, por ejemplo la potasa, y la planta no sea capaz de asimilarlo. Ahí lo que podemos hacer es intentar aplicar abonos un poco más específicos de plantas hortícolas, es decir, que tengan un alto contenido en potasa, que el hierro, por ejemplo, venga quelatado, etcétera. Sí. Pues ahí se tiene suerte. Bueno, pues amiga, mira, un besito. Un día me pasaré por tu tienda y hablamos. Allí lo tienes Muy en bien, persona para cuidaros y mimaros a todos. Un besico. Sí, voy muchas veces. Hasta luego. Gracias. Un besico, Adiós. hasta luego, Ana. Bueno, pues continuamos. Decíamos, hemos hablado de las rotaciones, hemos hablado de las familias y yo quiero que insistamos en este tema, estén muy atentos porque es muy importante combinar plantas hortícolas con ornamentales. Efectivamente, ¿Y cómo se hace Julia, eso? por Cuéntame. ejemplo, hoy que estamos hablando de huerto, te preguntarás qué pinta aquí, un tajete o Claro. una lavanda Sí, o yo un veo como un romero mezclado todo. o un tomillo, etcétera. ¿Por ¿vale? qué? Bueno, pues de lo que se trata también cuando hacemos una rotación de cultivos, Julia, es crear una biodiversidad, ¿vale? Esa biodiversidad lo creamos con distintas plantas de huerto, pero a la vez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir plantas protectoras y atrayentes. Explicamos, ¿qué son plantas protectoras? Pues plantas protectoras, por ejemplo, son lavanda, romero, Como la que tenía yo en la salvia, mano. etcétera. ¿Qué Parece van a hacer fenomenal, además. esas plantas protectoras, Julia? Muy interesante este tema que vamos a contar. Esas plantas protectoras, aparte de ahuyentarnos esos insectos que son perjudiciales para nuestras plantas, Sí. lo que van a hacer es todos los insectos que son beneficiosos, por ejemplo, las abejas, van a venir a la floración de nuestras aromáticas, lavanda, romero, etcétera. Lo que vamos a conseguir es que a la vez que viene esa abeja a posarse en nuestra lavanda, nuestro romero, nuestro tomillo, etcétera, nos va a ayudar a la polinización de nuestro huerto. Que sabes que muchas veces nos preguntan el problema de que no echa muchos tomates su mata, etcétera. Pues ahí está la razón. El problema es por la polinización. De hecho, se lleva mucho ahora en la agricultura, Julia, el poner panales de abejas para que haya una mayor actividad en los campos, claro, porque el problema es que cuando utilizamos un fitosanitario, por eso siempre hacemos mucho hincapié, Julia, a los fitosanitarios. Cuando aplicamos un fitosanitario y matamos el pulgón, también tenemos que ser conscientes que esa mariquita que es depredadora del pulgón, también nos la estamos cargando. Entonces, deja de lo natural es lo natural. El ciclo de, sobre todo, las rotaciones de cultivo y todo esto, Julia, durante siglos ha sido la agricultura tradicional. A ver, dirá la gente que lo Entonces, está viendo, pues yo lo he hecho toda la vida. pues Ángel. volvemos otra vez a lo mismo. Lo único que, como remedio más rápido, es utilizar un insecticida y quitar el problema. O aportar un abono químico. Pongamos estas plantas como lo estás diciendo tú. Pues tú pones tu lavanda con tu romero, con tu tomillo y al mismo tiempo que llega la abeja y se posa. ¿Qué nos va a hacer, Julia? Pues, por ejemplo, una lavanda, un romero, nos van a ahuyentar insectos, por ejemplo, pulgones, etcétera. Fíjate. Un tajete, que a la vez nos dan colorido, nos queda bonito El tajete nuestro es huerto. precioso, El tajete tiene dos funciones. La raíz segrega una sustancia que a los gusanos de suelo, a los nemátodos, no les gusta. Por lo tanto, ahuyentamos a los nemátodos del suelo. Y luego, la flor por arriba tiene un efecto insecticida. Por lo tanto, la misma flor. La misma flor. Ahuyentamos mosca blanca, pulgones, etcétera. Muy O sea, que interesante. tú propones poner, por ejemplo, el tajete con la lavanda. Tajete, lavanda, albahaca, todas esas plantas nos van a ayudar. Y esas son plantas protectoras, Julia. Y luego, por Hablamos ejemplo... ahora después de las otras plantas, Perfecto. antes atendemos a los Sí. espectadores. Tenemos llamadas. Nos llama Ángeles. Ángeles nos llama desde otro lugar de Castilla-La Mancha y en su pilistra se le secan las hojas. Vale, las pilistras, Julia, cuando se nos secan las hojas hay que valorar porque muchas veces tenemos un hongo interno de raíz, empieza a hacer una necrosis en la hoja, una muerte o una manchita, que esa muerte se va acercando más ¿No hacia será la por hoja. el riego? Probablemente el exceso de agua, cuando nos excedemos con el agua de riego, normalmente te lo digo porque hay mucha manía con dejar un platito con el agua que regamos y dejar el plato ahí. Sí, y hay que recordar, y mejor que ahora, mejor recordarlo ahora,
en esta época que con temperatura alta, Julia, y humedad en el suelo, estamos haciendo un caldo de cultivo. Claro. O sea, a temperatura de más o menos 15 grados o 20 grados, con una humedad en el suelo, hacemos que proliferen los hongos. Entonces, estamos haciendo ahí un caldo de cultivo. Eso no es bueno, eso no es bueno. No es bueno, siempre hay que quitar. El platejo. Hay que poner el plato, Julia, entiendo las necesidades muchas veces de que te mancha el suelo, etcétera. Está bien poner el platito, pero cuando ha pasado cuarto de hora, quitamos ese agua restante y lo quitamos. Y dejamos nuestra planta. Es más interesante, Julia, si cabe, en nuestra maceta que tenemos en el patio, ponerle un taquito. Unos tacos de madera. Un taquito de madera, ¿por qué? Te explico, porque aunque parezca una tontería, no lo es. En ese espacio que dejamos hay una ventilación. ¿Unos taquejos de madera que cortemos? Un taquito de madera. El tema es no dejar en contacto la maceta con el suelo, porque los hongos del suelo son de suelo, van a entrar por ahí. Si creamos esa ventilación, ganamos mucho. Pues ya estoy viendo yo que está todo el mundo cortando unos taquitos de madera para ponernos debajo de las macetas. Angélica nos llama desde Fuensalida. Tiene una flor de Pascua desde hace 8 años, o sea que fíjate, si la tiene tiempo, pero las hojas las tiene amarillas, ¿las poda? Las hojas amarillas, volvemos a lo mismo, no hay que podar por intentar evitar que no salga la hoja amarilla, porque es por otro motivo. Lo de la hoja amarilla probablemente sea o por falta de abono, o volvemos a lo mismo, o nos excedemos con el agua de riego o nos quedamos cortos. Si hacemos ese estrés en la planta, siempre nos lo va a reflejar con un amarillo en la hoja, entonces hay que valorar un poco si nos quedamos cortos, si nos pasamos, y abonar es muy importante, porque si no, los órganos no se pueden mantener verdes, no tienen nutrientes, claro. A ver si le dura otros 8 años por lo menos. Carmen menos. Nos llama desde Mora, tiene tulipanes. Y sus tulipanes están sin flor. ¿Qué hace? ¿Los deja en la tierra o no? Nada, el tulipán, no sé si ya lo habrá florecido, aquí en la época van un poco... Sí. Vale, pues nada, lo dejamos ahí. El problema del tulipán, Julia, es que es una flor muy bonita, pero dura muy poco, claro. Entonces, cuando acaba de florecer, lo dejamos en el suelo y todos los años nos va a florecer. Fenomenal. Bueno, pues ya tienes también ahí tu respuesta, Carmen. Yo creo que ya hemos contado más o menos todo. ¿Nos falta esto? Nos falta esto, Julia, igual, plantas atrayentes, muy interesantes como también. Por ejemplo. Protectoras atrayentes. Atrayentes, ¿qué hacemos, Julia? Ponemos caléndulas o ponemos hipomeas, que es una planta trepadora, en nuestras esquinitas de nuestro huerto. Ahí en las esquinicas. ¿Y qué hace? Que todos los pulgones van a ir a la caléndula y a la hipomea, dejando libre a nuestro huerto. Es decir, vamos a luchar plantas contra plantas, para que nuestro huerto sea lo más ecológico y lo más sano. Pues ya han visto que fácil, plantas hortícolas, las del huerto, luego plantas atrayentes y plantas aromáticas, todas combinadas. Este año van a tener ustedes un huerto de miedo, y con los consejos que seguiremos dando todos los miércoles. Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Continuamos en Estando